Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Eliana Ramírez y junto con mis compañeros expondremos el caso del hombre conocido como el ángel de la muerte. Es importante en la definición hablar sobre qué es riesgo de violencia. Y es cuando se habla en un porcentaje alto de la reincidencia de los comportamientos de aquellas personas categorizadas como agresores, en las cuales encontramos diferentes tipos de perfiles y tienen algunos procesos legales, como aquellos que cuentan con un historial violento, que tienen órdenes de alejamiento, que son asesinos expresidiarios o individuos con enfermedades mentales. Hay estudios que demuestran que aquellos que han tenido intentos suicidas también presentan un comportamiento autodestructivo y estos poseen trastornos psíquicos de base quizás no diagnosticada o no tratada a tiempo, como es la esquizofrenia, los trastornos del humor, de personalidad y demás. Para hablar de qué es engaño y reconocer esta característica, en una persona se tiene que analizar algunos cambios psicofisiológicos, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, cambios en el comportamiento verbal, que involucran las expresiones faciales, los movimientos inapropiados, también el contenido semántico que habla de la diferencia de aquellas declaraciones reales a las engañosas. Cabe resaltar que el engaño se da bajo la manipulación de material probatorio, cuando se oculta evidencia, se da también evitando que esto salga a la luz. Entonces, algunas personas, aquellas con trastornos psicológicos como el trastorno de la personalidad antisocial, pueden crear sus propias mentiras o narrar hechos de manera distorsionada, así producir pues como una distorsión del testimonio. También esto no se puede a veces categorizar como engaño cuando una persona tiene base un trastorno, pero puede influir en el comportamiento antisocial y causar daño a las personas. Para hablar de protocolo, se manejó el modelo Reality Monitoring. Este modelo es usado en la psicología del testimonio para analizar la exactitud de la declaración del testigo y de qué manera su declaración hace que el evaluador crea en lo que está narrando, ya que el modelo expone que las narraciones proceden de dos fuentes, una que es externa, es decir, de las experiencias vividas, y la fuente interna, que toma los procesos de razonamiento y de imaginación, y pues esta es la forma como se codifican los tipos de recuerdo y así mismo se da como la manifestación. El modelo expone 4 atributos cualitativos, el cual es contextual, que nos brinda información temporoespacial. También están los atributos sensoriales, que nos proporcionan detalles como auditivos, como visuales, atributos táctiles. También están los atributos semánticos, que nos dan claridad sobre el significado y pues como tal la idea asociada al evento. Y finalmente están las operaciones cognitivas, que son aquellas que nos llevan a reflexionar sobre los pensamientos, sobre la narración que se hace en el caso, y finalmente que la persona proporciona, que como evoca de su memoria, y es la respuesta al testimonio que se está tomando. Y bueno, y como un resumen corto, acaso del asesino serial Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue conocido como el Ángel de la Muerte, acusado por lo menos de 40 asesinatos y condenado a 11 cadenas perpetuas. Dentro de los antecedentes familiares, pues se conoce el caso que su padre lo abandonó a días de nacido, su madre murió cuando él tenía 17 años, sus hermanas tenían novios y los novios le hacían bullying a él cuando era niño, y pues todo este entorno hostil y difícil que vivió desde su niñez aparentemente lo llevó a tener pues muchos intentos suicidas, y pues dentro del historial está que empezó desde los 9 años de edad. La vida laboral, se presentó a la Armada, estuvo allí un tiempo, por problemas de temperamento, le dan como de baja y se dedica a la enfermería, a estudiar enfermería, en lo cual estuvo en diferentes hospitales, pero también allí inició su carrera de criminal. Y pues como tal tenía el mismo modo superandi, y era que robaba medicamentos dentro de los hospitales para administrar dosis letales a pacientes. Dentro del testimonio está que lo hacía con personas mayores de edad, con enfermedades terminales, y que aparentemente él quería era ayudarles con su dolor. Muy bien, continuamos con el análisis de resultados, iniciando con la prueba de escala de valoración de la conducta violenta y riesgo de reincidencia, a la cual se le aplicó a nuestro caso de Charles Cullen, donde encontramos que presenta índices muy altos, ¿no? Lo cual nos lleva a que puede sufrir de psicopatía y altas probabilidades de reincidencia. Continuando con la prueba HCR20, encontramos que Charles cumple con 18 de los 20 ítems y se observa un alto riesgo de violencia, tanto en su historia, posee problemas de salud mental, problemas con sus relaciones interpersonales, dimensiones impulsivas,
Entonces, en caso de quedar en libertad, lo más probable es que reincida en los actos violentos antes mencionados. En el BRAC, la información indica un alto cumplimiento de los criterios de violencia, lo cuales van desde antisocialidad, conducta desviada y respalda la elevada puntuación que se le otorga. En el PCLR también establece una puntuación de 27 puntos, lo cual lo ubica en el porcentaje de 21 a 30, interpretándose como que hace parte del grupo medio de psicopatía. Entonces, en conclusión, después de aplicar estas 4 pruebas, podemos observar un perfil con un alto riesgo de violencia, psicopatía moderada y muy altas probabilidades de reincidencia. Su historial clínico y conductual sugiere que sus conductas violentas están impulsadas por factores de personalidad antisocial, problemas emocionales no resueltos y una falta de capacidad para regular su impulsabilidad. Por tanto, cualquier decisión sobre su libertad deben se deben considerar estos riesgos y la elevada probabilidad de que éste reincida en los hechos violentos que ya hemos visto. En el análisis de testimonio encontramos, según el modelo Reality Monitoring, que Charles aborda las operaciones cognitivas con un mayor porcentaje de 6 puntos, luego las contextuales con 3 puntos, las semánticas con 2 puntos y la menos presente sería la sensorial con un solo punto. Es decir, que tiene mayor enfoque en los procesos internos y contextuales que en los detalles específicos y sensoriales. Esto nos podría indicar que Charles podría estar basándose no en experiencias reales, sino en una narrativa elaborada y posiblemente manipulada por los procesos cognitivos internos, ya que se escasean detalles sensoriales que indican que su relato pues, podría estar más enfocado en justificar sus acciones desde un punto de vista racional. Entonces se puede ver como la intención de manipular y distorsionar la verdad de sus declaraciones. Bueno, a modo de discusión y dentro del proceso que hemos realizado con el caso de Charles Cullen, se identifica que a partir de este modelo que fue empleado en su personalidad, el modelo de Reality Monitoring, se evidencia que la mayor cantidad de detalles se encuentran en las operaciones cognitivas, dentro del cual se obtuvo un puntaje de 10 puntos. Posterior a esto, los detalles contextuales tuvieron una totalidad de 6 puntos. Y según las atribuciones semánticas, obtuvo un puntaje de 5 puntos. La menos presente y la que menos se identificó dentro de la entrevista de este personaje fueron los detalles sensoriales. Es decir, que se asume que el mayor enfoque fue en los procesos internos y contextuales que en aquellos detalles específicos y sensoriales. Asimismo, dentro de algunos aspectos importantes a destacar, indispensables sobre el caso de Charles Cullen, se observa algunas descripciones que precisan de su comportamiento. Entre ellos es el uso de medicamentos cardíacos dentro de su modus operandi, lo cual se evidencia que Charles contaba con un conocimiento tanto técnico como detallado de cómo hacer este procedimiento, lo cual especifica detalles sensoriales que tienden a ser características de estos recuerdos basados en los hechos vividos, principalmente porque demuestra un conocimiento profundo, lo cual es difícil replicar en recuerdos fabricados o manipulados. Es decir, que son recuerdos que de cierto modo fueron ejecutados. No se manifiesta modo de manipulación o mentira y engaño. Además, se encontró en su discurso muchos elementos de evasión, sobre todo en la parte donde se le pregunta cuáles fueron sus motivaciones, cuáles fueron sus sentimientos hacia los asesinatos. Y en este sentido, él expresaba ambiguamente el sentir que estaba ayudando, el sentir que estaba abrumado, donde hay una falta de claridad en la tendencia de justificar sus acciones, interpretándose como intentos de distorsión o racionalización. De esta manera, el análisis con el reality monitoring indica que su relato incluye una mezcla de hechos vividos y elementos posiblemente distorsionados, lo que permite entender cómo Cullen manejaba la información en un intento por controlar la percepción de sus actos. Como siguientes puntos relevantes de esta discusión, argumentar mediante la evidencia científica del modelo que los detalles presentados pueden ser probables que este extracto de la entrevista se asocie con hechos vividos y creíbles, o por el contrario, se asocie con la narración de hechos distorsionados o fantasiosos. Por otra parte, aplicando el modelo RM, este análisis del extracto de la entrevista, se pudo identificar ciertos elementos que ayudan a distinguir entre hechos vividos y posibles distorsiones en la narrativa, identificando aquellos estudios que abordasen la efectividad del mismo estudio para diferenciar entre recuerdos de eventos percibidos e imaginarios. Como conclusiones, y estas lecciones profundas que nos deja el caso de Charles, donde la fragilidad de la confianza en los entornos de cuidados y la complejidad del comportamiento humano. Entonces, significativamente,
la escasez de detalles sensoriales, la prevalencia de operaciones cognitivas en su discurso. Se pueden generar ciertos destacamientos como Cullen procesaba sus actos de manera racional, pero distante, con un mecanismo para evadir la culpa. Este análisis nos recuerda la importancia de reforzar los sistemas de supervisión y las evaluaciones psicológicas en roles de alta responsabilidad en cualquiera de los entornos que se puedan manejar, desde el rol operativo, administrativo, profesional, en cualquier parte como tal. Y nos invita a reflexionar sobre la influencia de factores como el trauma y las experiencias de vida en la construcción de patrones de comportamientos dañinos como tal. Aprender de este caso sobre nuestra ética profesional y social, importantísimo a la hora de generar un buen desarrollo en la selección del personal. Gracias.